Hola gente, buenas tardes. Estamos de vuelta otra vez. Correspondería seguir con la serie de hipertensión arterial y hoy vamos a hablar sobre lo que es todo el tema de medición correcta de la presión y el enfoque diagnóstico general para repasar de nuevo, ¿sí? Bueno, cuando manejamos paciente con hipertensión arterial, como vimos que puede dar medidas variables en situaciones fuera de reposo, es necesario tener ciertos requisitos como hacer una medición correcta de la presión arterial, ¿verdad? Que si precisa ciertos cuidados, ¿verdad? Se debe hacer un enfoque diagnóstico escalonado, ¿verdad? Cuando tenemos el diagnóstico de hipertensión, entonces después debemos determinar el objetivo o nivel ideal de presión arterial. No siempre el nivel de presión arterial es igual para todos, pero a tener en cuenta con relación al método diagnóstico que realizamos, ¿verdad? Y por último, el manejo terapéutico depende según este objetivo y el nivel de riesgo cardiovascular. Eso es lo que vamos a ver, la parte diagnóstica vamos a ver ahora, ¿sí? Bueno, volviendo a repasar, ¿verdad? La definición de hipertensión entonces, que era la elevación sostenida de la presión arterial por encima de 130 a 80 milímetros de mercurio, dividido en estadios. En estadio 1 está entre 130 y 140 la sistólica, y el estadio 2 es más de 140, ¿verdad? Bueno, para hacer la medición correcta de la presión arterial, volvemos a repasar este concepto de que cuando comprimimos la arteria braquial por el esfigmomanómetro, comprimimos esa arteria y hacemos de forma tal que colocando el estetoscopio no se escuche sonido porque la arteria está totalmente comprimida. Cuando liberamos la presión, entonces empezamos a descomprimir y tenemos una cierta estrechez de forma tal que produzca turbulencias y esas turbulencias producen sonido que con el estetoscopio podemos determinar algunos ruidos del primero hasta la desaparición, con el que quiere decir que es la descompresión total de la arteria, ¿verdad? Entonces ahí nos determina cuál es el nivel sistólico y cuál es el nivel diastólico. Recuerden que el nivel sistólico era la primera aparición del sonido de Korsakoff, ¿verdad? Donde se empieza a descomprimir la arteria y produce turbulencia, ¿verdad? Eso empieza a escucharse en el estetoscopio, ¿verdad? Cuando seguimos desinflando gradualmente, vamos a seguir escuchando ciertos sonidos hasta que después se descomprima totalmente, entonces ya ahí vuelve el flujo laminar y ahí ya no hay turbulencia, no hay sonido, ahí hay la desaparición del sonido del Korsakoff y sería el nivel de presión diastólica, y así como se determina desde el punto de vista auscultatorio. Bueno, hay 4 métodos principales de medición de la presión arterial en las personas. Están en el ambiente del consultorio, son 2, que es el método auscultatorio o palpatorio auscultatorio, ¿verdad? Y el método oscilométrico que usa aparatos automatizados, ¿verdad? El tema del método auscultatorio requiere primero la palpación de la arteria braquial cuando se descomprime para determinar la presión sistólica y después colocando el estetoscopio ahí confirma esos niveles sistólicos y diastólicos porque el método palpatorio obviamente ya no da para determinar la presión diastólica. En el consultorio también se intenta, ahora la tendencia actual es intentar usar mediciones automatizadas para medir la presión en la persona fuera de la influencia del médico, ¿verdad? Para reducir el efecto de bata blanca que puede causar elevación transitoria de la presión. Bueno, esta es la tabla de los detalles, la larga lista de 20 a 25 requisitos para hacer una medición correcta de la presión arterial. Obviamente parece mucho, quizás parezca difícil recordar todos. Básicamente vamos a intentar resumirlo haciendo en 8 a 10 pasos, ¿verdad? A tener en cuenta. Lo primero y fundamental es que se debe hacer la presión arterial con el paciente relajado. Eso es fundamental. Si recuerdan eso, es lo mejor, ¿verdad? Paciente relajado por lo menos 5 a 10 minutos o más, con el brazo apoyado en la mesa, en un soporte, ¿verdad? Que de forma tal que el brazo quede a nivel horizontal del corazón, la espalda del paciente debe estar apoyada y los pies también apoyados en el piso cómodamente. El paciente debe evitar haber consumido cafeína, haber hecho esfuerzo, ejercicio o fumado en la media hora previa a la medición, ¿verdad? También hay que asegurar que el paciente haya vaciado su vejiga, que necesite ir al baño y tanto el paciente como el médico que realiza no deben hablar durante el periodo de medición para intentar hacer lo más basal posible en el reposo de la medida, ¿verdad? La vejiga inflable del manguito debe rodear por lo menos el 80% de la circunferencia del brazo del paciente. Muchas veces eso no es factible porque al final todas las marcas de tensión, muchas marcas de tensión, pero la mayoría por lo menos tienen un tamaño de vejiga inflable que es estándar, ¿verdad? Y si el paciente es obeso, tiene el brazo muy engrosado, ¿verdad? La circunferencia es grande. En teoría, la tela que cubre con el velcro
que sujeta eso es, obviamente va para el tamaño del brazo de ese paciente obeso, pero el manguito inflable ya comprobamos que es el mismo tamaño que el adulto estándar, ¿verdad? Obviamente en niños o en personas muy delgadas se necesita el brazalete de tamaño pediátrico, ¿verdad? Y obviamente también la ropa debe estar remangada, por lo menos quitarse. Sobre todo quitarse porque si remangamos una camisa, una ropa mangas largas, esto puede comprimir o abultar hacia la axila, ¿verdad? Lo cual nos podría dar falsas mediciones, ¿verdad? Se debe registrar la presión sistólica y diastólica si se usa el método auscultatorio con relación al inicio del primer sonido del coronascope y la desaparición del último, ¿verdad? Eso dan la presión sistólica y diastólica, ¿verdad? Se debería usar aparatos validados y calibrados. Esto también es un poco irreal, ¿verdad? Las publicaciones dicen que la mayoría de las clínicas, inclusive en países de Europa o Estados Unidos, no tienen la calibración correcta, ¿verdad? O sea, o no tienen digamos, la rutina de calibrar periódicamente el aparato. Entonces, en teoría debemos confiar en eso, ¿verdad? Está el aparato de columna de mercurio, que supuestamente es el más estándar, ¿verdad? Después está el equipo, el tipo de tensiómetro anaeroide que usa engranajes metálicos, y después están los automatizados que usan ya sensores oscilométricos. La mayoría de todos esos equipos están por dentro del 10% de diferencia con el que es el estándar, que es el de columna, el que usa tensiómetro, que usa la columna de mercurio, que es esta, ¿verdad? Este es el clásico aparato de columna de mercurio. Bueno, siguiendo también, lo ideal es hacer varias mediciones, por lo menos separadas, entre 1 a 2 minutos si se está en consultorio, y en 2 visitas por lo menos se debería, antes de determinar un diagnóstico de hipertensión arterial, ¿tá? Los tipos de medición ambulatoriales ya usan obviamente equipos automatizados, y hay de 2 clases, o sea, de 2 métodos, ¿verdad? El paciente se auto mide en la casa, ¿verdad? Que también tiene que tener todos los cuidados que hablamos, ¿verdad? El paciente debe estar en reposo, debe estar sentado con el brazo apoyado cómodamente en la mesa, con el manguito a la altura horizontal del corazón lo posible, ¿verdad? No junto al cuerpo, por eso lo ideal es no hacer la medición sentado en la camilla, con el brazo caído verticalmente, y tampoco acostado, ¿verdad? Lo ideal es que esté más o menos sentado en forma cómoda, ¿verdad? Todo ubicado a nivel del corazón, como dice aquí, y el paciente debe estar callado, quieto y sin hablar, ¿verdad? La medición en la casa, lo ideal es que el paciente mida en lo posible todos los días o día de por medio a las mismas horas, por ejemplo, después de levantarse y antes de acostarse, ¿verdad? Y anotar una libreta para que después se pueda cotejar con el médico. El tema de monitoreo ambulatorio de presión arterial también es un método de estudio fuera de consultorio, fuera de la clínica, y obviamente en la casa, pero también puede ser en un ambiente laboral, ¿verdad? Porque el paciente tiene que portar un aparato, un tensiómetro, un presurómetro de 24 horas con él, o sea que tanto las actividades cotidianas de día, en vigilia, como la del sueño, cuando está durmiendo, va a estar midiendo la presión arterial. ¿Para qué sirve esto? Es dar un pantallazo del comportamiento circadiano de la presión y puede ser útil desde el punto de vista pronóstico, ¿verdad? Bueno, y es así, ¿verdad? El paciente lleva de esta forma, el brazalete está en el brazo izquierdo, el brazo no dominante, ¿verdad? Lo posible se ajusta de forma tal que entre un dedo entre la piel y el brazalete, ¿verdad? La manguerita y el estuche que porta el aparato, que es se suele llevar a la cintura, y lo posible debe estar debajo de la ropa para que el paciente pueda hacer sus actividades cotidianas normales. Está configurado para que mida cada 15 a 30 minutos, no es tampoco una medición continua, es algo intermitente, ¿verdad? Y el paciente cada vez que le va a medir, en lo posible debe hacer una pausa de sus movimientos, debe quedarse quieto, ¿verdad? Si está parado, quedarse quieto y separar un poquitito sus brazos, sin hablar, sin moverse, sin apretar el brazo. Y si está, por ejemplo, frente a una mesa, debe apoyar el dorso de la mano para que esté lo más relajado posible, ¿verdad? Como siempre, hay similares requisitos de reposo, entonces relajación, el paciente no debe hablar, caminar, ¿verdad? Obviamente la hora de comer ya es difícil de estar en ayunos, pero lo posible debe estar quieto y en reposo, ¿verdad? Aquí el estudio MAPA usa mediciones en promedio de lo que es el total de 24 horas, el promedio diurno y el promedio nocturno, ¿verdad? Esas son las mediciones más útiles, el comportamiento en comparación de lo que es las mediciones nocturnas con las mediciones diurnas, ¿verdad?
Siempre hay que recordar que las mediciones en la noche por la supresión de la adrenalina y predominio del tono autonómico vagal, la presión debe bajar a un 10 a 20%. Ese es el comportamiento fisiológico de la persona, ¿verdad? Ese es el efecto Dipper. Dipper viene del inglés, que es como si fuera mirar el perfil, una paila, un perfil de que a la noche baja forma plana un 10%, ¿verdad? Acá en este ejemplo, estrictamente hablando, ven como, por ejemplo, al empezar el estudio, el paciente fue a la clínica y ven como ya dio las primeras mediciones fueron elevadas, pero después se normalizó en la casa. Lo mismo pasa a ser cuando tiene que acudir a la clínica y sube otra vez por encima de valores normales. Este, por ejemplo, es un ejemplo de un paciente que tiene efecto de bata blanca, o sea, o hipertensión de guardapolvo blanco, ¿verdad? ¿Por qué es importante hacer el estudio de monitoreo ambulatorio de presión arterial? Porque confirma el diagnóstico de hipertensión arterial y es mejor predictivo de pronóstico clínico adverso en comparación a las otras mediciones, ¿está? Acá hay ejemplos de anormalidades relacionadas a la medición hecha por mapas. Por ejemplo, acá ven cómo en los promedios sistólico y diastólico, tanto, por ejemplo, diurno, son mayores de lo que debería ser los ideales 130-80 para abajo, ¿verdad? A la noche también, que el umbral baja un poco, tiene presión elevada, ¿verdad? Y a la mañana también sube, ¿verdad? Pero este paciente tiene promedio general más elevado de lo normal, entonces también es predictivo de mal pronóstico y requeriría tratamiento, ¿verdad? El efecto no dipping, que es, hablamos que a la noche no baja, inclusive puede subir, también es un predictor de mal pronóstico, ¿verdad? Y se determina por el mapa, cosa que no podía hacer si no se hacía, determinar si no se hacía esta clase de estudio, ¿verdad? Bueno, básicamente esta diapositiva es para recordarnos y comparar lo que es las medidas de consultorio con respecto a las medidas ambulatoriales. Las medidas de consultorio, que al repasar otra vez, tienen que ser en reposo, varias mediciones, por lo menos de 2 a 5 minutos aparte, ¿verdad? Debe confirmarse en otras visitas, ¿verdad? El estudio de mapa es para confirmar si hay o no, por ejemplo, hipertensión de guardapolvo blanco, también es predictivo de riesgo. Y las automediciones hechas por el paciente con un aparato validado en la casa ayudaría a determinar si está controlado y si puede inclusive ajustar su medicación, ¿está? Esta diapositiva de casi todas las clases de hipertensión mostramos es para recordarnos que hay situaciones fisiológicas que siempre van a elevar un poquito la presión arterial y no representa criterio para diagnosticar hipertensión, que lastimosamente en muchos lugares no se toma en cuenta y ya se le cataloga como hipertenso porque simplemente una persona que, por ejemplo, tenía basalmente 120, 80, 70, está en una reunión o está en consultorio, le sube a 140, 150, 90, ya se le cataloga como hipertenso y ya se le da medicamento. Eso no debería ser tan así, ¿verdad? Por eso hay que confirmar en estudios ambulatoriales, ¿está? Recuerden que actividades cotidianas básicas suben entre 15 a 20 milímetros de mercurio de la sistólica, también con la diastólica. Obviamente a la noche eso baja, inclusive tareas básicas o mínimas como hablar por teléfono, conversar, puede subir 5 a 10 milímetros de mercurio. Entonces a tener en cuenta. Lo mismo el tema de los dolores, sobre todo la cefalea que se cree mucho que está relacionada a hipertensión mal controlada y no es así, ¿verdad? El dolor de cabeza o los dolores corporales intensos pueden hacer subir la presión también un 10 a 20%. Siempre tengan en cuenta que el paciente lo ideal se debería medir cuando no esté con molestias corporales, ¿está? Bueno, este es el gráfico para relacionar los tipos de presión arterial elevada con relación a lo que es la medición hecha en la clínica con la medición ambulatoria. Si, por ejemplo, el paciente tiene alta presión realizada por el médico en la clínica, pero en las medidas ambulatorias que son normales, entonces tiene una hipertensión de guardapolvo blanco, ¿verdad? Si pasa lo contrario, por ejemplo, tiene normal en la clínica, pero hay, por ejemplo, duda, el paciente decía que ya tenía hipertensión, está siendo tratado, pero sus estudios, sus métodos auxiliares de diagnóstico dan, por ejemplo, lesión de órgano blanco, entonces se intenta confirmar cómo son las medidas ambulatoriales y si está más alto, normal en consultorio, pero alto en ambulatorio, entonces tiene lo que se llama hipertensión enmascarada, que puede ser también peligroso, potencialmente riesgoso, ¿verdad? Obviamente si las dos medidas están elevadas, se tiene la hipertensión arterial confirmada sostenida, ¿está? Bueno, ¿cuál es la tendencia? Como hablamos, es intentar limitar el factor humano en las mediciones de la presión arterial, porque
medirse por una persona puede causar, sobre todo por el médico o personal de salud, puede causar elevación transitoria de la presión por el tema de estrés fisiológico de esa presencia, ¿verdad? Entonces, comparando, por ejemplo, si hacemos en lo posible, considerando el monitoreo ambulatorio de presión arterial como el método estándar de diagnóstico de hipertensión, una medición automatizada realizada en consultorio tiene una cierta correlación modesta, pero no perfecta al 100%. Digamos que tiene 50-60% de correlación. Es mucho mejor que la correlación de la medición manual hecha por el médico en consultorio, que es baja, es 30-40%. Por eso recuerden, siempre hay que hacer varias mediciones y en lo posible confirmar con medidas ambulatoriales. ¿Tá? ¿Por qué hablamos del tema del estudio de monitoreo ambulatorio de presión arterial? Porque es superior para predecir mortalidad comparado a las medidas hechas en la clínica, ¿verdad? La medida hecha en la clínica puede predecir esto, pero si tenemos los promedios, sobre todo elevados del periodo diurno y nocturno, y el promedio de 24 horas es más predictivo de complicaciones de mortalidad cardiovascular a los 5 años. Puede elevar a 2 a 3 veces el riesgo, la predicción de riesgo de complicación, sobre todo cuando los niveles son más elevados. Cuanto más elevado es el nivel de presión determinado por el método de mapa, más chance de complicaciones puede tener. Por eso hay que ser más insistente o más estricto con el tratamiento del paciente. Bueno, en comparación, por ejemplo, cómo es la exactitud de lo que es la medición, la automedición en la casa con la medición del consultorio versus el mapa otra vez. La verdad que ambos son un poco menos sensibles y específicos en comparación al mapa. La sensibilidad 70%, la especificidad va del 60 al 85%, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede determinar? Así que el mapa ayuda a hacer menos sobrediagnóstico de hipertensión. Obviamente tampoco hay que tratar pacientes que tienen presión normal en zona ambulatorial porque puede dar efectos colaterales estos medicamentos que se suelen indicar. Pues hay hipotensión, mareos y algunos otros problemas que es ideal evitar, ¿verdad? Por eso lo mejor es tener un diagnóstico establecido y ahí recién empezar a tratar y no solo hacer un acto reflejo de manejo médico porque ya tiene una cifra elevada, ya empezamos con medicamentos, no es tan así, ¿verdad? Bueno, en comparación entonces lo que es la automedición en la casa con la medición del consultorio, quizás no hay mucha diferencia, no hay casi diferencia estadísticamente significativa entre ambos. Eso es lo que muestra esta gráfica. Con relación a qué utilidad es lo que hablamos, la utilidad de que el paciente se automida en la casa, automedición en la casa. Lo ideal es que tenga un aparato calibrado y automatizado para que le ayude a hacer sus propias mediciones, hacer en forma periódica a las mismas horas del día, que era levantarse y antes de acostarse, ¿verdad? El paciente tiene que cuidar ciertos parámetros, repetir otra vez, que es el reposo, siempre hacer medición en reposo, no haber comido, fumado, tomado café 15 minutos a media hora antes, ¿verdad? El paciente debe quedarse quieto y sin hablar, ¿verdad? ¿Para qué sirve eso? ¿Qué evidencia es de la utilidad de hacer eso? ¿Verdad? Aparte de ayudar en la confirmación del diagnóstico, puede ayudar inclusive a bajar la presión 10 milímetros de mercurio, independientemente del tipo de paciente, sus antecedentes de riesgo, independientemente del sexo, de la edad, un poquito más en ancianos, sobre todo ayuda a controlar mejor o a bajar un 10 milímetros de mercurio la presión sistólica, y ayuda también con la automedicación, a regular la automedicación sin esperar a hacer una visita al médico. Entonces, esa es la utilidad y el efecto de hacer las automediciones en la casa. Bueno, acá para repasar y hacer un enfoque integral diagnóstico de hipertensión, como vimos en la charla de ayer, ¿verdad? El paso 1 es hacer el diagnóstico inicial, o sea, medir la presión arterial en forma, como hablamos, con los requisitos de la posición en reposo del paciente, que está sentado, tranquilo, apoyado, el brazo apoyado y que tiene que el brazalete está a nivel del corazón, ¿verdad? Diagnóstico debe basarse siempre en promedio, por lo menos hacer 2 o más mediciones por visita, al comienzo y al final, ¿verdad? Y debe ser más de 2 visitas por lo menos, ¿verdad? La presión sistólica es, si se usa el método automatizado, si es más de 130 ya se considera diagnóstico de hipertensión. Si se va a usar el método de medición manual auscultatoria, se considera que es 140, ¿verdad? Para arriba. La diastólica es 80 si es medición automática y 90 para arriba si es medición manual. El paso 2 es confirmar, como hablamos, medición en forma ambulatorial.
por el método de mapa, por la medición del paciente, antes de empezar el tratamiento, ¿verdad? Si hay incertidumbre o mismo que haya elevación de la presión, se intenta confirmar en lo posible con el estudio de mapa, aunque no siempre está disponible este estudio en las comunidades, pero entonces si se tiene, si es posible, se debería realizar el estudio de mapa para confirmar, ¿verdad? Este es un algoritmo sugerido integrando estos 3 o 4 métodos de estudio, ¿verdad? Primero empezando en el consultorio, ¿verdad? Si el paciente tiene, por ejemplo, elevado en consultorio más de 130, 80 milímetros de mercurio, o si el paciente, determinar si el paciente tuvo una visita a sala de urgencia y ya le encontraban elevado, sobre todo muy elevado, más de 180, 120, ya considera que tiene hipertensión diagnosticada. Si no, ¿verdad? Si el paciente tiene, por ejemplo, elevación de más de 160, 100, y si el paciente tiene evidencia de lesión de órganos blancos, por ejemplo, hipertrofia ventricular, insuficiencia cardíaca, ya tuvo enfermedad cerebrovascular, o ya se le terminó retinopatía hipertensiva o lesión renal, entonces si tiene esta combinación, entonces ya el paciente ya tiene diagnóstico de hipertensión, ya se puede empezar el tratamiento. Si no tiene esto, intentar hacer las mediciones. Si el paciente tiene leve elevación o si no tiene, si los análisis o los estudios no dan lesión de órganos blancos, entonces debe confirmar en forma ambulatoria. Se puede empezar, por ejemplo, con las automediciones en la casa porque son más costo efectivos, ¿verdad? Si se hace la automedición en la casa, el paciente, hay que determinar si el paciente puede hacerlo y tiene un aparato validado, ¿verdad? Si en la casa tienen más de 130, 80 milímetros de mercurio, entonces en varias mediciones, entonces ya se puede considerar que tiene hipertensión diagnosticada. Si no, o si es ambiguo, si no es posible, o si el paciente tiene normal en la casa, entonces se puede considerar que tiene hipertensión de guardapolvo blanco. De todos modos, en este paso igual hay que hacer la confirmación por el estudio de mapa con mapa. Y si se hace, si es factible realizar el estudio de mapa, entonces, y si el mapa da las mediciones de promedio diurnas más de 130, 80 milímetros de mercurio, entonces tiene diagnosticado hipertensión. Si no, entonces ahí ya se puede confirmar que tiene hipertensión de guardapolvo blanco, que es medidas altas en consultorio, pero normales por los estudios ambulatoriales. Si el estudio de mapa no es factible y el de la casa tampoco, ¿verdad? Entonces se debe repetir y hacer varias visitas en el consultorio. Por lo menos 3 veces en un mes eran los criterios de antes, ¿verdad? Separados cada 15 días, hacer 2 o 3 mediciones en ambiente de consultorio, desde el comienzo y hacia el final. Y si el promedio general da más de 130, 80, entonces ahí recién se confirma, es el criterio para diagnóstico de hipertensión, ¿verdad? Paso 3 es hacer los métodos de estudio complementarios adicionales, que son los clásicos análisis de rutina de sangre, de orina, el electrocardiograma. De sangre, por ejemplo, es determinar la función renal, la glucosa en ayuna, el perfil lipídico, electrolitos, ¿verdad? Medir proteínas. El electrocardiograma va a descartar hipertrofia o isquemia, por ejemplo. Y después hacer otros estudios como por ejemplo albuminuria urinaria o el ecocardiograma para confirmar si hay una hipertensión. Todo esto sirve el objetivo es para descartar más bien otros factores de riesgo cardiovascular que sumatoriamente pueden afectar el pronóstico. Cuanto más el paciente tiene otros factores de riesgo, más el riesgo cardiovascular a largo plazo es mayor, con más razón debemos tratar en forma más estricta, ¿verdad? También va a descartar lesiones de órgano blanco porque también eso puede aumentar de por sí presencia de lesión de órgano blanco, es determinante de mal pronóstico también, ¿verdad? Paso 3, con respecto a las pruebas adicionales, para también descartar potenciales causas secundarias. Las causas secundarias hay que tener en cuenta sobre todo cuando el paciente tiene hipertensión refractaria. Refractaria en el sentido que usa ya 3 o más medicamentos antihipertensivos, uno de ellos diuréticos, y aún así no está controlando su presión. Entonces algo puede estar pasando. El paciente puede que no esté cumpliendo o tiene un efecto o una patología que causa hipertensión secundaria y refractaria, ¿verdad? Eso está, por ejemplo, la estrechez o la enfermedad renovascular, ¿verdad? Que se puede determinar por estudio por ultrasonografía o Doppler vascular de la arteria renal o los estudios de imágenes como angiotalgo o angioresonancia, ¿verdad? Después, por ejemplo, descartar la enfermedad renal, que también puede causar como hablamos, puede ser causa de efecto, ¿verdad? En relación a la hipertensión. Y si está mal controlada, por ejemplo, debemos estudiar o descartar lesiones renales, ¿verdad?
También puede haber temas hormonales, o un síndrome de Cushing, o cromocitoma, una determinación de algunos test relacionados a las hormonas, o el dosaje de cortisol o de metanefrinas en orina 24 horas podría determinar el diagnóstico de estas afecciones, aunque son un poco más raras, ¿verdad? Bueno, y el paso 4 es la evaluación del riesgo cardiovascular a 10 años. Hay muchas calculadoras automatizadas. Uno de los principales y más actuales es el que usa el Colegio Americano de Cardiología, el ASCD, que es multiétnico, aunque su limitación es que puede sobreestimar el riesgo, pero de todos modos es útil, ¿verdad? ¿En qué sentido es? Recuerden que eso se puede descargar como aplicación en smartphone, o pueden tener en la computadora, o pueden usar online, ¿verdad? Que es cargar la edad y el sexo del paciente, porque no, el riesgo es mayor. Recuerden que el riesgo es mayor cuando más edad tenía el paciente, entonces ahí se puede estimar ya por la edad y el sexo, ¿verdad? Recuerden que tienen que cargar, por ejemplo, cuál fue la presión arterial sistólica máxima, la diastólica, el nivel de colesterol total, nivel de HDL y LDL, ¿verdad? Colesterol bueno, como se suele decir, el HDL, y el colesterol malo, ¿verdad? Si hay historia o no diabetes, si es fumador, si está siendo tratado, si está recibiendo estatinas, todo eso, el conjunto, la integración de todos estos datos puede estimar el riesgo. Cuando el riesgo es más de 10%, se considera alto riesgo a largo plazo, entonces el paciente debería ser tratado en forma más intensiva. Si es menor a 5% el riesgo, y sobre todo si está a niveles de presión limítrofe, o si no, presión arterial elevada alta, ¿verdad? Que no es en rango de hipertensión, se puede insistir con medidas o cambios de estilo de vida, sobre todo si su riesgo cardiovascular es bajo, estimado por estos scores, ¿no? Entonces, a tener en cuenta eso. Bueno, básicamente entonces esta charla fue para recordarnos que la presión arterial debe ser realizada varias veces con el paciente relajado, no solo basarse en una medición, porque se puede sobreestimar el diagnóstico de hipertensión, puede recibir tratamiento innecesario con su potencial riesgo de complicaciones por efecto colateral farmacológico, ¿verdad? Y debe ser el conjunto de datos integrados. Aparte de las mediciones, debe ser, que deben ser tanto en consultorio como en la casa, en forma ambulatorial, sobre todo con el estudio en mapa 24 horas, debe estudiarse el paciente para descartar otros factores de riesgo cardiovascular y lesión de órganos blancos. Es así, a grosso modo, cómo se maneja a los pacientes con hipertensión, ¿verdad? Bueno, en la siguiente charla vamos a hablar del manejo terapéutico. Entonces nos vemos mañana.